Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a este vídeo en donde vamos a empezar ahora el tema 7, la gravedad y el universo. Bien, como ya os dije en el tema anterior, dejamos para un tema aparte la fuerza de la gravedad porque es con la que convivimos constantemente y es con la que más familiarizados estamos, a pesar de que no pensamos en ella habitualmente. Entonces, empezamos en este tema. Y os presento al señor Sir Isaac Newton, que ya lo conocéis del tema anterior, donde vimos que decía, bueno, lo conocéis por sus 3 leyes sobre las fuerzas. Pero bueno, se comenta que Sir Isaac Newton estaba bajo un árbol en el Trinity College, donde él era profesor, y más concretamente ese árbol era un manzano. Y se comenta que estando bajo ese árbol le cayó una manzana en la cabeza y gracias a esto se le ocurrió la brillante idea y se dice que descubrió, realmente no es que lo descubriese, ¿no? Porque ya estaba ahí, pero bueno, ideó la teoría de la gravedad. Pero lo más importante de la gravedad, de la teoría de la gravedad de Newton, no es que, bueno, dijese que los cuerpos graben por una fuerza de atracción, sino también pudo comprender que los movimientos de los planetas alrededor del Sol, que de la Luna alrededor de la Tierra, era también debido a la misma fuerza por la que los objetos caen en la Tierra, ¿vale? Y eso tuvo una trascendencia muy importante porque combinó la mecánica celeste, que era de los cuerpos del espacio, con la mecánica terrestre, que era con los objetos de la Tierra. Y eso es muy importante porque consiguió explicar mediante una misma ley diferentes procesos, ¿vale? Entonces fue realmente muy importante. En este vídeo vamos a ver un poquito cómo consiguió explicar que la misma fuerza que atraía la Tierra hacia su cabeza, la manzana hacia la Tierra, era la misma fuerza que hace que la Luna gire alrededor de la Tierra. Entonces, antes de empezar, todos sabéis que la fuerza de la gravedad es una fuerza de atracción entre dos cuerpos que tienen masa. En este caso tenemos la Tierra y sabéis todos que la Tierra nos atrae a nosotros y a todos los cuerpos hacia su interior. Es por ello por lo que estamos en el suelo y no salimos disparados por las nubes. Entonces también sabéis que si yo tuviese un cuerpo aquí sobre la Tierra, este caería, ¿vale? Si lo tuviese aquí, también caería. Y si lo tuviese aquí, caería en este sentido, ¿no? Y si lo tuviese por abajo, pues también caería hacia aquí. O si estuviese en la Antártida, bueno, pues, ¿verdad? También, si el cuerpo estuviese en la Antártida, caería hacia la Tierra. Es decir, independientemente de donde esté, el cuerpo siempre va a caer hacia la Tierra y más concretamente hacia el centro de la Tierra. ¿De acuerdo? Es por ello que estas fuerzas se llaman fuerzas radiales, porque apuntan siempre hacia el centro, en este caso, del planeta. Si fuese un cuerpo, pues apuntarían hacia el centro del cuerpo. Bueno, realmente hacia el centro de masas, pero es algo que en este curso no nos interesa. Podéis acordaros de que es fuerza radial porque se parecen a los radios de una bicicleta, ¿vale? Los cuales siempre apuntan hacia el centro de la bicicleta. Del mismo modo que estudiamos en el tema anterior sobre el campo magnético, que veíamos que era el espacio donde se veían afectados por las fuerzas magnéticas, en este caso el campo gravitatorio es la zona del espacio que está afectada por la gravedad de un cuerpo. Si es la Tierra, pues será el campo gravitatorio terrestre, es la zona del espacio donde se van a ver afectados los cuerpos por la gravedad de la Tierra. ¿Vosotros tenéis campo gravitatorio? Sí. Yo también. Todos los cuerpos que tienen masa tienen su campo gravitatorio propio. Lo que pasa es que ese campo gravitatorio depende de la masa. Cuanta más masa tengas, mayor va a ser tu campo gravitatorio. Como nosotros tenemos una masa muy pequeñita comparada con la de la Tierra, nuestro campo gravitatorio es prácticamente imperceptible.
Pero vamos ahora a explicar precisamente cómo la relación entre estos cuerpos que caen y la luna que está alrededor. Entonces, en el vídeo, en la diapositiva anterior, veíamos que los cuerpos, si yo los dejaba caer sobre la Tierra, caerían en este sentido, ¿no? ¿Vale? Pero ¿qué pasa si yo realmente, en vez de dejarlos caer, le doy una fuerza en este sentido? Bueno, pues sabemos que se moverá y terminará cayendo sobre la Tierra. ¿Qué pasa si le doy un poquito más de fuerza? Bueno, pues igual va más lejos, pero termina cayendo. ¿Qué pasa si le doy más fuerza? Bueno, pues puede que haga así, casi se vaya. O si le doy más todavía, bueno, pues le puedo dar una... igual cae por aquí. Bueno, pues igual llega un momento en el que le doy tanta fuerza, que el objeto, en vez de caer, pueda dar una vuelta entera y volver al mismo sitio. Entonces, ¿qué pasa? Si da una vuelta entera, pues precisamente tenemos aquí a la Luna, que se está moviendo a tal velocidad que realmente lo que hace es que no cae, sino que vuelve otra vez al mismo punto y así vuelve a completar el ciclo. Entonces, cuando le conseguimos dar una fuerza suficiente a un cuerpo para que no caiga, sino que dé una vuelta completa, esa es, decimos que pusimos en órbita a un cuerpo, ¿vale? Pusimos en órbita un cuerpo. Y la velocidad que nosotros le dimos es la velocidad orbital del cuerpo, es la velocidad que va a tener el cuerpo en esa órbita, ¿de acuerdo? Acordaros que las órbitas era la línea imaginaria que seguían los cuerpos, un satélite alrededor de un planeta o un planeta alrededor de su estrella. Bien, pero puede haber un tercer caso en el que en vez de darle al cuerpo una fuerza tal para que siga una órbita, quizás la fuerza que yo, perdón, aquí me moví, quizás la fuerza que yo le di es tan grande que consiga escapar de la fuerza terrestre, de la fuerza de la gravedad. Si el cuerpo consigue escapar de esa fuerza de la gravedad, le dimos la velocidad de escape para que escape del campo gravitatorio terrestre. Entonces, fijaros que realmente es la misma fuerza. La fuerza que me está atrayendo a mí, al cuerpo, hacia el centro de la Tierra, es la misma que provoca que la Luna gire alrededor de la Tierra. Y si yo le doy le proporciono energía suficiente como para que la velocidad sea mayor que la que tendría que tener en la órbita, le estaré dando la velocidad o la energía de escape del campo gravitatorio. En este curso solo nos tenemos que quedar con estos conceptos, ¿de acuerdo? Y entender cómo es el proceso y razonar de alguna manera que es la fuerza de la gravedad la que provoca estos movimientos. De ninguna manera vamos a tener que calcular este año estas velocidades. Que sepáis que se pueden calcular, pero que no lo haremos, ¿de acuerdo? Bien, ¿y de qué depende la fuerza de la gravedad? Bueno, pues si os acordáis, la fuerza de la gravedad dependía de las masas de los cuerpos y de la distancia que los separaba. Por lo tanto, cuanto mayor masa tengan los cuerpos, mayor será la fuerza de atracción. Y la distancia, cuanto mayor sea la distancia, más débil será la fuerza de atracción. ¿De acuerdo? Porque fijaros, yo tengo aquí una masa, ¿vale? Esta es la masa de un cuerpo, que puede ser la masa de la Tierra. Entonces, en ese caso se pondría la M mayúscula sub T. Y aquí la masa de otro cuerpo, ¿de acuerdo? Pues la fuerza gravitatoria será mayor cuanta más masa tengan los cuerpos. Y será menor cuanto más separados estén. Entonces, una pregunta que yo puedo hacer es, ¿dónde creéis que será mayor la fuerza de la gravedad? ¿En la playa, al nivel del mar? O, por ejemplo, en lo alto del Monte Everest, que estamos separados ahí a más de 9.000 metros de altura. Bueno,
perdón, más de 8.000 metros, más de 8.000 metros. Entonces, efectivamente, la fuerza de la gravedad será mayor al nivel del mar, porque yo en el Monte Everest voy a estar más separado del centro de la Tierra, es decir, la distancia va a ser mayor, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la gravedad cambia en función de la masa y de la distancia. En la Tierra, esa distancia sí que afecta a la gravedad, pero muy poquito, ¿vale? No es mucho. Bueno, ¿y qué pasa en la Luna? ¿Es correcto decir que no hay gravedad? Muchas veces, pues a veces decimos, no, es que en la Luna no hay gravedad, por eso los astronautas van saltando. Bueno, pues realmente, como ya sabéis, no es correcto, porque si la Luna tiene masa, también hay fuerza de la gravedad, ¿de acuerdo? Entonces, ¿pero qué es correcto? Es correcto decir que la fuerza de la gravedad va a ser menor que en la Tierra. ¿Y por qué va a ser menor? Porque efectivamente la Luna es mucho más pequeña que la Tierra y por lo tanto su masa va a ser inferior. Y al ser inferior la masa, la fuerza de la gravedad, tal y como visteis antes, también va a ser menor. ¿Y por qué decimos la aceleración de la gravedad? Bueno, pues decimos aceleración de la gravedad porque si os fijáis, los cuerpos cuando caen sobre la Tierra siempre lo hacen de un movimiento acelerado. Es decir, imaginaos que yo voy a saltar desde esta silla que tenemos aquí. Voy a llegar al suelo con una determinada velocidad. Sin embargo, si yo saltase desde un puente a un río, la velocidad con la que voy a llegar al río va a ser mucho mayor que con la velocidad la velocidad con la que llegué desde la silla. ¿Eso qué quiere decir? Que la velocidad fue cambiando. Y si fue cambiando, es que el movimiento es acelerado. Entonces, los cuerpos en el campo gravitatorio terrestre traen todos con un movimiento acelerado, que es independiente de la masa. Por eso tengo aquí el dibujo de una manzana y un yunque, para que veáis que efectivamente caen los dos a la misma velocidad, que es independiente de la masa de la que tenga. Bien, ¿y cuál es esa gravedad? Bueno, esa aceleración es de 9,8 metros por segundo al cuadrado y varía un poquito, ¿vale? Porque como vimos en el punto anterior, dependía de la distancia y de la masa. Como la masa de la Tierra siempre es la misma, va a depender un poquito de la distancia. Pero realmente no varía mucho, ¿vale? Entonces cogemos una gravedad media para todo el planeta de unos 9,8 metros por segundo al cuadrado. Veremos en una actividad en clase cómo podemos calcular esta gravedad. Bien, entonces nos tiene que quedar claros que todos los cuerpos en el campo gravitatorio terrestre, cuando se les deja caer, van a caer con un movimiento acelerado, ¿vale? Y normalmente, si se deja caer, es una trayectoria rectilínea, por lo tanto, es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Bueno, y ahora vamos a hacer un poquito de memoria sobre el tema anterior. Y pregunto, ¿qué me decía la tercera ley de Newton? La tercera ley de Newton decía que las fuerzas no aparecen solas, sino que aparecen por pares. Es decir, que toda fuerza que ejercía una acción iba a padecer una reacción. Y esto es así también con la fuerza de la gravedad. Lo que quiero decir es que si la Tierra atrae a la Luna con una fuerza de atracción, la Luna también va a atraer a la Tierra con la misma fuerza. Es decir, la fuerza es exactamente idéntica. Por lo tanto, si la Tierra atrae a la Luna con una fuerza, la Luna también va a atraer a la Tierra con la misma fuerza y es exactamente igual, ¿vale? Pero ¿qué pasa? El punto de equilibrio de estas dos fuerzas va a estar en un lugar entre esta línea, ¿vale? Y va a estar más próximo de esta línea cuanto más masa tenga el cuerpo. Es decir, en este caso, como la Tierra tiene más masa que la Luna, el punto de equilibrio de estas dos fuerzas va a estar más cerca de la Tierra que de la Luna. Tanto es así que ese punto de equilibrio está casi en el centro de la Tierra. Por ese motivo también es por el cual la Luna gira alrededor de la Tierra y la Tierra
bueno, realmente no es que la Luna gira alrededor de la Tierra. La Luna gira alrededor de un punto. Y la Tierra también gira alrededor de ese punto. Lo que pasa es que ese punto está dentro de la Tierra. Por lo tanto, no notamos como que gire la Tierra, ¿de acuerdo? Y sí que vemos que la Luna gira alrededor de la Tierra. Lo mismo le pasaría a los planetas con el Sol. El punto de equilibrio de los planetas con el Sol está tan próximo al Sol porque tiene tanta masa que cae dentro. Y al estar dentro del Sol parece que los planetas giran alrededor del Sol, pero realmente están girando en torno a un punto de equilibrio que está dentro del Sol. ¿Vale? Bueno, pues con esto terminamos este vídeo y nos vemos en el siguiente, ¿vale? Venga, chao.